Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 16º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este capítulo, el sexto grabado desde el confinamiento y en el que parece que ya vamos viendo cierta luz tras el túnel, transmitimos nuestro ánimo a todos los responsables de tomar las medidas de desescalada para que tengan el máximo acierto e inteligencia a la hora de reabrir los centros y su progresiva vuelta a la normalidad educativa. Contamos en primer lugar con el resumen de las noticias más destacadas del sector educativo de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas El Pupitre Digital tendremos a otro Luis Miguel, en este caso Oliva, director del área de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica y que actualmente lidera los programas de empleabilidad digital e innovación educativa en 15 países. Por último, Julián Martín nos ofrecerá en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? Su particular visión de cómo será la educación post-COVID-19. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Wait. Okay, now, from the beginning. ¿Están preparadas las universidades para el cambio de modelo online? Bueno, pues esta pregunta y otras en relación con esta cuestión han sido formuladas a estudiantes por el portal de apuntes Wola. La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la educación online no solo como el salvavidas en este momento, sino como una alternativa, puede que definitiva, en ciertos ámbitos. Bueno, el portal de estudiantes y de intercambio de apuntes llevó a cabo una macroencuesta sobre cómo han visto el proceso urgente de adaptación de lo presencial al online, que alcanzó a más de 30.000 estudiantes y entre cuyas conclusiones destacan los siguientes titulares. Un 5% no está recibiendo ningún tipo de clase de forma telemática. Más del 70% de los estudiantes universitarios afirman que les ha costado mucho o regular la adaptación a las nuevas clases online. Casi el 25% de los universitarios encuestados necesita algún material del que no dispone para poder seguir sus clases online con normalidad. Y solo el 13,6% piensa que los profesores de su universidad se están adaptando rápido a la forma de dar clases online. Es más, otros datos que son también de interés, más de un 42% dice que los profesores con una media de edad entre 50 y 60 años no están preparados para dar clases online. Y casi un 50% de los encuestados, la mitad, afirma que los profesores no están facilitando en estos momentos las clases online y que el 35% de los alumnos necesitan una conexión más rápida y estable en sus hogares para poder seguir sus clases online sin problemas. Bueno, ahí quedan los datos para la reflexión de quien sea competente. Más noticias. Concapa pide amparo al defensor del pueblo ante lo que define una imposición de la LOMLOE. Concapa, que representa nada menos que a 3.000 centros escolares, ha solicitado al defensor del pueblo su amparo y ayuda, pues dice en un comunicado que se vulneran derechos y libertades fundamentales no solo de las familias, sino también de toda la sociedad en general. Una ley que afirma favorecerá una verdadera brecha y descalabro en la educación en España. Eso dice. Las distintas medidas que se proponen para la reapertura de los centros sigue generando debate entre las partes implicadas. La Asociación de Colegios Privados e Independientes considera que, aunque recaigan muchas decisiones en los colegios en la reapertura, los centros necesitan, sin embargo, un marco de garantías y seguridad, dada la gran responsabilidad sanitaria que asumen. Por su parte, AMPE pide una mesa de trabajo con docentes ante el inicio de curso. AMPE, el sindicato, rechaza las actuaciones unilaterales, dice, del Ministerio de Educación y ha trasladado su profundo malestar por no haber tenido en cuenta la opinión del profesorado en ninguna de las decisiones. Esto dice AMPE. Okay, now,
La Red Española Aprendizaje Servicio, la editorial EDB, el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de Cáceres impulsan la nueva convocatoria, que ya es la sexta, de los Premios Aprendizaje Servicio 2020, con el fin de promover esta práctica educativa y solidaria. Hasta el próximo 30 de septiembre, a través de la web de los Premios Aprendizaje Servicio, se podrán presentar los proyectos y optar a los premios. Nombramiento. Alfonso Aguiló seguirá al frente de CECE por 5 años más, toda vez que la Asamblea General de CECE le ha renovado su confianza. De esta forma arranca su segundo mandato al frente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Y terminamos con la mejor noticia posible. El Gobierno incrementará en 386 millones de euros la cifra destinada a becas, lo que supone un aumento del 22% en la inversión para el curso 2020-2021. Con este incremento, la cifra total invertida en el sistema estatal de becas y ayudas al estudio es de más de 1.900 millones de euros, que van a beneficiar a más de 625.000 estudiantes este próximo curso. De ellos, 372.000, algo más, son de niveles no universitarios, mientras que algo más de 253.000 lo son de grado y de másteres universitarios. Hoy, en el Pupitre Digital, Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad y Educación de Fundación Telefónica. Muy bien, pues Luis Miguel, muchísimas gracias por estar en el Pupitre Digital y bienvenido a Radio Éxito Educativo. Bueno, pues las primeras preguntas son obligadas en torno a la crisis sanitaria que estamos viviendo en España. La Fundación Telefónica se está movilizando, estáis haciendo muchas cosas, ayudando a los colegios. ¿Cuáles son las líneas generales y cuáles son los proyectos que estáis llevando a cabo para ayudar a los centros educativos? Bueno, muchas gracias por la invitación y por dar voz a lo que estamos haciendo. Como bien dices, en un momento que estamos ante el principal y el primer reto a nivel mundial, ¿no?, de la humanidad, de la historia de la humanidad, y como tal, bueno, desde Fundación Telefónica tenemos y estamos obligados a actuar en unos tiempos muy cortos, en unos tiempos en los que más que nunca hace falta ese acompañamiento y esa personalización de la educación y de la transformación digital del aprendizaje, ¿no? Nosotros desde Fundación Telefónica entendimos rápidamente que todos nuestros programas tenían que convertirse en intervenciones en digital, o sea, bajo un lema de nos vemos en digital. Hemos continuado nuestra acción que por contra se ha visto paralizada en muchísimos sectores, ¿no? Sabemos y conocemos que la experiencia de lo que ha pasado con los centros educativos, lo que está pasando hoy en día con los centros educativos y que tanto como padres también lo estamos sufriendo muchos de nosotros, pero no solo eso, ¿no? También qué está pasando en la educación no formal, todas esas organizaciones sociales que han visto paralizadas todos sus programas de intervención directa, sobre todo en colectivos y en focos de alta vulnerabilidad, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos puesto, como digo, todos nuestros recursos a disposición de la sociedad. Hemos lanzado un programa que se llama Conecta Educación, porque además hacía falta ahora mismo conectar a los más desconectados. Estamos viendo unas brechas que están aumentando, unas brechas de formación digital que están aumentando, que están incrementando. Hemos visto los últimos informes que han publicado, pues por ejemplo, Cotec, ¿no? Como también en España estamos sufriendo que esta educación digital, para todas esas personas que no tienen el acceso, los recursos y el conocimiento, las competencias digitales necesarias, le está aumentando esa brecha educativa, ¿no? Entonces, ante todo este panorama, es momento de actuar en tiempos muy rápidos. Como digo, hemos lanzado un plan de choque que se llama Conecta Educación, donde ofrecemos un acompañamiento personalizado a docentes, a educadores de ese entorno no formal, de entidades o de organizaciones sociales, en cursos como Educar en Digital, como Evaluar en Digital, cómo crear experiencias lúdicas de aprendizaje en digital, o también talleres para niños de 6 a 18 años, experiencias educativas en directo de forma virtual, o incluso formación para el empleo, todo en digital, no solo un tema de plataformas y contenidos. Esto es algo súper importante también. Ahora hay una sobresaturación de plataformas y contenidos, ¿no? Y no consiste en darle la mejor plataforma, el mejor contenido. Lo que consiste, y así lo hemos entendido nosotros ante esta situación imaginable, como comentabas, lo que consiste es de hacer llegar cada necesidad
en base bueno, mejor dicho, cada solución a cada necesidad que tenga, en este caso, el entorno, la comunidad educativa. Entonces, Luis Miguel, ¿dónde crees que, en general, y viendo un poco la reacción de los centros, habría que poner más el foco? ¿En la formación del profesorado más que en la tecnología? ¿En facilitar también dispositivos a los profesores, a los alumnos? ¿Dónde creéis que es más urgente actuar? Mira, lo que se ha visto rápidamente, o sea, lo hemos vivido todos, es que estamos ahora mismo en un caos educativo, ¿no? Y déjame que sea así de contundente. Un caos educativo porque, claro, muchos centros educativos no tenían las herramientas necesarias para continuar un aprendizaje en virtual. Muchos docentes, como bien apuntas, no tenían la formación o no tienen las competencias digitales necesarias para impartir esa formación digital. Y lo que se ha demostrado es que formar en digital no es coger la clase en presencial y llevarlo al online. Eso es lo que provoca y lo que está provocando, además que estamos intentando compaginar y conciliar con nuestros trabajos y nuestros teletrabajos, pues los que tenemos la suerte de continuar trabajando, que eso también está siendo una lacra social, está provocando pues un desconcierto en padres, madres que no tienen los recursos del conocimiento para acompañar a sus hijos, los propios docentes que están desbordados y que están haciendo, y aquí me quito el sombrero, por el esfuerzo en tiempo récord que están intentando hacer, porque la transformación digital no es de la noche a la mañana. O sea, tenemos claro que eso lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser, cómo visualizamos esto en los próximos meses, esa nueva normalidad educativa? Mira, lo que está claro es que el mundo presencial y el mundo digital ahora ya empiezan a ser una única dimensión. O sea, ya estamos viendo y se está hablando de que se van a limitar las aulas en un número X de alumnos, se van a tener que redefinir espacios. Ya la ministra de Educación verbalizó que bibliotecas, comedores, polideportivos van a pasar a ser aulas para intentar que los centros educativos puedan recibir el máximo número de alumnos posibles en presencial. Pero ¿qué más está pasando? ¿Qué más va a pasar? Un tiempo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, van a estar viviendo un aprendizaje desde sus casas en virtual. En ese momento en el que el alumno se convierte o empieza a abrir un mundo entero de posibilidades dentro de Internet, se convierte en que es el dueño o el centro de su aprendizaje. Ya no está el docente en el aula diciendo este es el contenido que tienes que te enseño, que tienes que aprender, estos son los deberes que tienes que hacer, las actividades que tienes que desarrollar. No, empieza él a tener una gran cantidad de fuentes de información adicionales y empieza a tener que hacer un uso responsable de esa información y de esa gestión y de esa responsabilidad de privacidad, de datos. A todo esto, que estoy aquí un poco verbalizando, va a ser elementos fundamentales en nuestro currículum de los alumnos en los próximos meses o en los próximos cursos escolares, ¿no? Y mucho de esto llega para quedarse, ¿no? Y tú me preguntas qué es más importante, la formación o las herramientas. A ver, lo que está claro, y vuelvo un poco a repetirme, tecnología sin metodología no sirve para nada. O sea, por mucho que repartamos tablets, ordenadores y demos conexión a Internet, si no le acompaña una metodología que requiere una experiencia diferente de aprendizaje, no sirve para nada. Y eso es lo que hemos visto. O sea, llevar la clase presencial online no vale para nada. Lo que va a haber que hacer es redefinir esa experiencia de aprendizaje virtual. Y tampoco consiste en coger un montón de contenidos digitales y de plataformas y ver cuál es la mejor. No. Es que cada niño, ahora más que nunca, cuando se convierte en el centro de aprendizaje, va a tener unos ritmos de aprendizaje diferentes. El docente, algo fundamental que quiero recalcar, más que nunca va a ser primordial cambiar su rol, pasar del rol de docente al rol de facilitador del aprendizaje. Porque va a haber que facilitar que esos alumnos aprendan. ¿Y de quién van a aprender? Ya no es el docente el que tiene la fuente de información casi única. Van a aprender de sus familias, van a aprender de lo que ellos busquen por Internet, van a aprender de ejercicios que hagan aprendiendo entre otros compañeros, lo que se llama aprendizaje entre pares. O sea, todo eso van a ser elementos, y todo eso además de una forma gamificada, porque además en lo virtual, en la dimensión virtual, te permite tener una trazabilidad de lo que hace el alumno, te permite ver cómo el alumno va evolucionando, va adquiriendo competencias, va jugando a la vez que va aprendiendo, le vas poniendo retos gamificados, todo eso va a ser fundamental. Y es entonces es imprescindible poder armar
esa experiencia digital real de impacto. Y aquí es donde van a tener que invertir, o se va a tener que invertir muchísimos esfuerzos por todas las organizaciones, tanto instituciones públicas, la administración pública, como también los propios centros educativos, ¿no? La comunidad educativa más que nunca la forman los directores de los centros, los docentes, los alumnos, pero también más que nunca las familias y las administraciones públicas. Y en toda esta rueda, la familia vuelve a jugar otro papel fundamental. Más que nunca la familia empieza a ser un actor protagonista del aprendizaje curricular del alumno. Todo esto, desde luego, ¿qué va a ocasionar? Que en septiembre haya muchísima añoranza a cómo era la educación en febrero. Va a generar un rechazo social, un rechazo por parte de los docentes, un rechazo por muchos padres y madres que van a decir lo que hemos perdido, lo que teníamos. Pero lo que está claro es que si damos la oportunidad a evolucionar, si damos la oportunidad a crear esa experiencia nueva, esa experiencia de aprendizaje diferente, esa experiencia de aprendizaje en una serie de elementos novedosos, vamos a conseguir probablemente un impacto igual o mayor que el que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Pero claro, para eso hace falta un cambio cultural, hace falta una transformación cultural de la educación. Miguel, tú conoces también y Telefónica desarrolla proyectos no solamente en España, sino en otros países del mundo. ¿Cuál es un poco la foto, ¿no?, en la que se encuentra España? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? En cuanto a esa preparación de esa nueva educación que tiene que venir o que se va a quedar, mejor dicho. Mira, sinceramente, esta nueva normalidad educativa, como tú dices, que mucho se va a quedar y algunas cosas se están haciendo como un plan de choque, pero mucho viene para quedarse. Realmente, y yo hablo un poco, no solo yo soy el responsable global de la educación de Fundación Telefónica, también en los 9 países de Latinoamérica donde estamos presentes, pero no solo con esa visión. O sea, afortunadamente estamos en muchos entornos, en muchos foros hablando de educación y palpamos la realidad incluso de otros países, ¿no? Tenemos un programa como Fundación Pro Futuro que está ahora mismo en 33 países del mundo llevando una solución de educación digital. O sea, estamos en conversaciones con 33 gobiernos del mundo, ¿no? Y España tenemos una situación privilegiada y se ha demostrado. Somos el único país de la Unión Europea que estaba lo suficientemente preparado a nivel de infraestructura de telecomunicaciones. O sea, tenemos más fibra que Alemania, Reino Unido, Italia y Francia juntos. O sea, tenemos un despliegue de fibra óptica en España brutal y eso nos ha permitido, por ejemplo, algo tan básico como no reducir la calidad de Netflix. O sea, el único país de Europa donde Netflix no ha reducido su calidad de imagen ha sido en España. Eso es algo fundamental. ¿Y por qué traigo esto? Porque en este nuevo aprendizaje, con esta nueva dimensión virtual del aprendizaje, que la vamos a tener, es que hay gente que todavía piensa que no va a llegar, pero es que va a llegar, ya sea un día a la semana, ya sea 3 tardes a la semana, no sabemos, pero nuestros hijos van a hacer turnos y van a ir al colegio en presencial una parte y van a seguir en virtual otra. Entonces, nos pilla en una posición de ventaja en cuanto a infraestructura. Eso es obvio, ¿vale? Y en base a eso, ¿es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Nos pilla un poquito más rezagados en la parte de innovación educativa. Hace falta ahora, realmente más que nunca, y aquí nosotros venimos intentando hacer ese rol de catalizadores de innovación educativa, hace falta apostar por metodologías de aprendizaje que ya están testadas, que están funcionando, que están probadas en otros muchos países del mundo, y hace falta traerlas y adaptarlas al contexto nacional. Y además de una forma que, bueno, tenemos otro problema, por también ponerlo encima de la mesa. Es muy difícil en un país donde tenemos que conversar con 17 consejerías de educación diferentes, o sea, 17 interlocutores diferentes para hablar de un plan educativo. O sea, ahora mismo no sabemos cómo va a ser la vuelta a nuestras aulas. Sabemos algunos planes de algunas consejerías diferentes, pero falta una homogeneidad en cuanto a una serie de toma de decisiones en la educación, ¿no? Todo esto nos tranquiliza tanto en cuanto somos conscientes que los gobernantes lo son. Ahora bien, hace falta un plan ambicioso de digitalización, un plan ambicioso de formación en competencias digitales a nuestros docentes y un plan ambicioso de acercar, como decía al principio de mi intervención, acercar la tecnología y que la tecnología sea justa e inclusiva.
no podemos tener un 30 o un 20% de nuestros alumnos desconectados de este mundo digital, ¿vale? Eso es una responsabilidad como sociedad que tenemos que cumplir, ¿no? Miguel, hay un apartado dentro de Telefónica que bueno, ha llamado la atención un poco por la ambición también, por la audacia, ¿no?, de poner en marcha una apuesta propia en formación profesional con 2 títulos en concreto de ciclos formativos de grado superior, con una formación también online. Bueno, ¿cuál es? O sea, ¿nos puedes hacer una valoración de esa apuesta de Telefónica por la formación profesional? También llevas los apartados de empleabilidad. Cuéntanos un poco la apuesta. Mira, sí, te estás refiriendo a lo que tenemos denominado como el Instituto Tecnológico de Telefónica, que efectivamente nace con la intención de ofrecer una alternativa online, una alternativa virtual a la formación profesional, grado medio y grado superior de un par de ciclos formativos en cuanto a desarrollador de aplicaciones móviles y demás, ¿no? Y efectivamente nace hace ya más de 2 años, en la que casi nadie hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Pero voy más allá. O sea, tiene un impacto que ha tenido, como todo nuestro tráfico en las web de programas de educación y programas de empleabilidad, ha tenido un incremento enorme. Y tienen un incremento enorme y lamentablemente va a seguir habiendo cada vez más demanda de formación para el empleo, formación preprofesional, ¿vale? Y digo lamentablemente porque estamos viviendo las cifras de paro que se van a incrementar y que se están ya incrementando. Entonces, la gente va a tener que readaptarse y va a tener que buscar o reconvertir su perfil profesional. Porque por contra sabemos que hay muchísimos puestos de trabajo en el ámbito digital que se están quedando sin cubrir por falta de esas cualificaciones, ¿no? Y en cambio el sistema educativo no está siendo capaz de devolver esos perfiles que está demandando. Entonces, en todo esto, Fundación Telefónica y nuestra compañía Telefónica venimos apostando por lo que llamamos la nueva empleabilidad. Y tenemos diferentes programas. La formación profesional es un eje clave en el que tenemos que ser capaces de transformar a nivel de contenidos, por supuesto, a nivel de familias profesionales, que hay que definir nuevas familias profesionales, nuevos contenidos pedagógicos, pero también a nivel de metodología de intervención y fundamental, cambiar el estereotipo de la formación profesional. Fijaros, este año, el año pasado, solo el 42% de las ofertas de trabajo requerían un perfil de formación de profesional, un perfil de FP, ¿no? Un 42% de las ofertas de trabajo. Hay un informe, por ejemplo, de Manpower que dice que en los próximos 10 años acabarán demandando el 90% de los perfiles que se demanden de trabajo van a ser perfiles de la FP. Por tanto, en España, que está un poco degradada, tenemos que todos ser capaces de cambiar ese estereotipo que tiene de vulnerabilidad a la formación profesional, porque va a ser un elemento clave. Hace falta perfiles que tengan la capacidad de reinventarse rápidamente, perfiles que muy rápidamente adquieran las competencias transversales, la capacidad de trabajo en equipo, de resolución de problemas complejos y también esos conocimientos mínimos para que durante su etapa profesional puedan aprender a lo largo de toda la vida. El aprendizaje a lo largo de toda la vida va a ser una de las máximas que se están imponiendo, ¿no? Y en todo esto nosotros, por ejemplo, quiero comentar uno de los proyectos con que más éxito lanzamos, o sea, con más éxito hemos lanzado en los últimos tiempos, concretamente en septiembre, que es el proyecto el Campus de 42 Madrid. Y que os invito a todos a visitar nuestra web, a conocer, porque es un campus en el que algunos han dicho que es la escuela de programación más revolucionaria del mundo. Y yo diría que es mucho más allá que una escuela de programación. Es una nueva filosofía, es una nueva oportunidad de aprendizaje donde hay unos elementos que van a ser elementos claves en esta nueva normalidad educativa. Porque aquí el alumno en 42 se convierte en el centro de su toma de decisiones. No existe la figura del docente como tal. Hay un equipo staff que es los que facilitan el aprendizaje del alumno. Y el alumno es un campus que está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y que además también ahora tiene la posibilidad de continuar su aprendizaje, parte de él en remoto, ¿no? El alumno se convierte en el que toma las decisiones de su propio aprendizaje y se respetan los ritmos de aprendizaje de cada alumno. Y la magia de 42 es que el alumno aprende de sus compañeros. Todos estos términos que he resumido lo que es 42, muchos de estos elementos son los que tenemos que llevar al entorno educativo reglado.
a la formación profesional. Venimos hablando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde hace tiempo, porque realmente hace falta un plan integral donde los agentes públicos, la empresa privada, nos unamos en esas alianzas público-privadas y podamos dar una vuelta profunda a nuestro sistema más reglado. Luis Miguel, a los centros educativos les puede llamar la atención, ¿no?, que una empresa de tecnología, de telecomunicaciones, ponga en marcha su propio instituto. Digamos, incluso podría generar como cierta inquietud, ¿no? Es decir, bueno, nos van a hacer la competencia. ¿Cómo lo planteáis vosotros, ¿no? Que a la vez tenéis a los centros educativos también, digamos, como clientes o como destinatarios de muchas de vuestras acciones. Mira, es una muy buena pregunta porque, mira, cuando nosotros lanzamos un programa como 42, por ejemplo, que hay gente que ha dicho, bueno, es que viene a hacer la competencia a la universidad, ¿no? Alguien que quiera estudiar ingeniería informática, pues en vez de estudiar ingeniería informática en la Universidad X, viene a 42 y lo aprende de una forma diferente y lo aprende encima gratuito y lo aprende de una forma lúdica y divertida, ¿no? Pues realmente nuestro rol desde Fundación Telefónica no es entrar a competir con ningún centro educativo ni con ninguna universidad. Nuestro rol es ser catalizadores del cambio educativo, catalizadores de innovación educativa. ¿Qué ha pasado con un ejemplo como 42 o con lo que estás comentando del Centro de Formación Profesional y Instituto Tecnológico de Telefónica, ¿no? ¿Qué sucede con un proyecto como 42? Un proyecto que tiene éxito en Francia, que se crea hace 6 años, que tiene un 100% de inserción laboral, en que las empresas se rifan a un perfil de 42, un perfil de alumno de 42 se lo rifan las empresas. Porque mucho más allá de lo que aprenden en ámbito digital, que puede ocupar cualquier perfil de los que manda el mercado laboral, tiene toda una mochila de aprenderlo de una forma diferente, ¿no? Y entonces eso, cuando nosotros lo lanzamos en España, lo lanzamos con la intención que de primeras las universidades no lo entendieron, pensaron que le íbamos a quitar la competencia a ellas, lo íbamos a hacer competencia a ellas, y nosotros lo lanzamos con la intención de, mirad, este proyecto está funcionando en España, lo traemos está funcionando en 20 países del mundo, lo traemos a España y demostramos que funciona. Y aquí hay muchos elementos que vosotros podéis utilizar y podéis incluir, ¿no? Cuando ya se han acercado a las universidades de España a ver lo que es un proyecto como 42, se han dado cuenta de la gran potencialidad que tiene el proyecto y se han dado cuenta de la necesidad del cambio que tiene que sufrir la universidad en España. Entonces, nosotros venimos a facilitar o a poner a disposición una serie de herramientas. Cuando hablo del docente, el docente para nosotros es la palanca fundamental del cambio educativo. Que nadie se piense que vamos a poder transformar el aprendizaje de nuestros alumnos sin contar con la figura del docente como palanca de ese cambio. Eso es fundamental. Pero tenemos que ser capaces de provocar que se produzca también ese cambio en la figura de los docentes. Y para eso hace falta que se acompañe de una formación y un acompañamiento digital a los docentes de verdad, de impacto, ¿no? Y no te doy 4 cursos por internet, no. Una transformación educativa y una transformación competencial de los docentes, desde que están estudiando en las universidades magisterio o otro tipo de carreras que luego les permite o les habilite para ser docentes, ¿no? Igualmente, igual que digo que tienen que ser la palanca de cambio, hay una responsabilidad también como instituciones, como institución pública, desde luego. O sea, nuestro mayor éxito cuando hacemos un proyecto es que pase o que de alguna forma se empoderen las instituciones públicas de ese proyecto, se empoderen de él después de que hemos demostrado que funciona y ellos puedan utilizar los elementos que puedan ser escalables y sostenibles, ¿no? Eso lo estamos consiguiendo en muchos países donde estamos trabajando, en países como Chile, por ejemplo, Ecuador. Estamos muy cerca de las políticas activas de educación. Aquí en España, como decía antes también, nos cuesta un poquito más también por la idiosincrasia de que tenemos 17 interlocutores diferentes, ¿no? Pero bueno, seguiremos apostando por ello, seguiremos, y una cosa fundamental que no quiero dejar de decir en la entrevista. Como Telefónica tenemos muy claro que la tecnología es fundamental en toda esta digitalización, pero que al final la tecnología nos va a habilitar, nos va a dar una oportunidad. Pero los que de verdad vamos a transformar somos las personas.
Entonces, esto va primero de personas, esto va primero de pensar en cómo acompañar a esas personas en los cambios que hacen falta, para luego ya también pensar en tecnología necesaria para implementar esos cambios. Por último, siempre cerramos el pupitre digital con una misma pregunta. ¿Cómo visualizas al mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo debería ser? Bueno, yo ahí lo tengo muy claro, y por soñar que no quede, desde luego es muy difícil que la realidad nos traiga un centro educativo en el que estemos a 100% o haya un 100% de satisfacción por parte de los padres y de las madres, ¿no? Somos muy críticos, y aquí yo quiero también lanzar a favor de la figura de los docentes, como también unos grupos de WhatsApp han puesto de alguna forma en tela de juicio muchas veces la figura y el rol del docente. Y aquí quiero empoderar al máximo. O sea, ahora ya todo el mundo sabemos de educación, ¿no? Es algo un poco delicado, ¿no? Pero si podemos soñar ese centro educativo para nuestros hijos, lo primero tiene que ser un centro educativo en el que nuestros hijos sean felices. Eso es lo principal de todo. Que no se nos olvide, que nuestros hijos vayan cada mañana con la alegría de ir a aprender. Luego ya nosotros los padres podemos tener otra visión. Desde Fundación Telefonía podemos tener otra visión, pero esa es la principal, ¿no? Y ahora bien, ¿qué más requiere probablemente ese centro educativo? Un centro educativo, si mis hijos tienen que ir a aprender y tienen que ser felices, a lo mejor, y no está tan lejos, estamos muy cerca, hay formas de que se aprenda jugando. Aprendizaje basado en retos, aprendizaje gamificado, aprendizaje basado en un aprendizaje con tus compañeros. Y no tiene sentido que luego tengamos unos procesos de pasar un examen que limita mucho la capacidad del alumno, que tenemos que dar ya ese cambio y no hablar tanto del el conocimiento que adquiere del alumno, sino tenemos que transformar y evaluar al alumno por su capacidad competencial, por sus competencias. ¿Cómo es el alumno de creativo? ¿Cómo es el alumno? ¿Cómo trabaja con sus compañeros? ¿Cómo habla en público? ¿Cómo resuelve problemas? ¿Cómo tiene dotes de liderazgo? Todo eso va a ser necesario poner en ese centro educativo. Y desde luego, para mí, un centro educativo en el que no haya barreras, en el que no haya tabiques, un centro educativo en el que se pueda aprender de tus propios compañeros. Y un poco como también dice para mí el gran gurú de la educación, César Bona, tenemos que abrir las puertas de los colegios y de los institutos no para que entren los niños, sino para que salgan las ideas. Tenemos la capacidad de poder aprovechar la creatividad de nuestros hijos y no meterles en un sistema en el que poco a poco cada año van perdiendo su creatividad, como nos ha pasado a nosotros a otras etapas. Y por supuesto que hay que exigir esfuerzo, y por supuesto que hay que exigir, que mucha gente dice que ese tipo de educación no requiere esfuerzo y que eso no lo quieren para sus hijos. No, si es que no es incompatible una cosa con la otra. Pero para todo ello, en el centro educativo del ideal, el alumno es el protagonista y el alumno tiene que ser capaz de aprender en base a sus necesidades y a sus ritmos. Y el docente se convierte de forma paralela al alumno, no como el que más sabe, sino como el que facilita que esa capacidad de aprendizaje del alumno vaya a ser una realidad. Todo esto, y yo solo ya para terminar, si te parece, yo quiero dar mensajes de optimismo, mensajes positivos. Estamos en una situación muy compleja, una situación en la que parece que de repente ya todo lo que hacíamos no vale para nada, y eso no es así. Se viene trabajando todo esto que estamos hablando, no estoy inventando la rueda, ya se viene trabajando. Ahora mismo lo que ha pasado es que se han acelerado todos estos procesos y la necesidad es inminente. La necesidad de digitalizar el proceso de aprendizaje, la necesidad de convertir también o mejorar las capacidades y las competencias del docente es una necesidad ya inmediata. Pero contamos con el sentido común. Esto de la noche a la mañana no puede realizarse y esto es una cuestión de personas, en los que en el momento en el que invertamos y en el momento que acompañemos a esas personas vamos a producir o vamos a encontrar los cambios que hacen falta en la sociedad. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel Olivas, por acompañarnos en el Pupitre Digital en Radio Centro Educativo. Y bueno, aquí tienes tu casa para poder compartir la enorme cantidad de proyectos innovadores
que ponéis en marcha en la Fundación Telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, mucha suerte a los que estáis ahí también empujando cada día por la noticia y por hacernos llegar la voz de este tipo de iniciativas. Gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Casi toda la conversación educativa durante la pandemia gira alrededor de cómo evaluar el curso 2019-2020, tanto en los medios especializados como en los generalistas. Por ejemplo, se ha discutido mucho la cuestión de si los estudiantes deberían tener una promoción automática, que no es lo mismo que un aprobado general, y no cabe duda de que este tipo de cuestiones son importantes y urgentes de resolver. Sin embargo, creo que hay que distinguir entre lo urgente y lo necesario. A veces, resolver las urgencias nos impide pensar en lo necesario. Y si es cierto que resolver el final del curso es lo urgente, lo necesario en educación es centrarnos en conseguir mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos extraer enseñanzas de la situación de confinamiento que hemos vivido para poder aplicarlas. Con relación a esto, creo que sí podemos ya ir sacando algunas conclusiones de la experiencia que estamos viviendo. El cambio tan brusco que han tenido que vivir todas las escuelas se está viviendo como mejor se ha podido en cada caso. Todos los actores, administración, docentes, estudiantes y familias están intentando poner de su parte, pero hay que reconocer que el sistema no estaba preparado. Y por eso estamos cometiendo errores. Hay cuestiones obvias como es el hecho de que existe una brecha digital y una brecha social y educativa que se están agravando con la pandemia. Hoy nos centraremos en algunos aspectos metodológicos y pedagógicos que podemos aprender de esta experiencia. Uno de los errores más habituales en la incorporación de la tecnología en la educación es repetir las metodologías y usos tradicionales, pero con los medios actualizados. Donde antes había clases magistrales en vivo, de docentes a estudiantes, ahora hay lo mismo, pero por videoconferencia o enlatado en vídeos de YouTube. Donde antes había libros en papel, ahora hay libros en pantalla. Y donde antes había fotocopias, ahora hay aulas virtuales, como modernas reprografías. Centrémonos, por ejemplo, en este último punto. Es algo que se está viendo bastante, sobre todo en algunos centros innovadores que no utilizaban libros de texto. ¿Cómo están funcionando ahora? Veamos un proceso muy habitual estos días. Los docentes preparan actividades para sus estudiantes con todo el esfuerzo y trabajo que eso les supone para adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Las actividades que preparan los docentes suelen tener la forma de archivos digitales descargables, normalmente y por ser claros, en Word o PDF. Los docentes colocan las actividades en las aulas virtuales. Los estudiantes se descargan los archivos. Los estudiantes que tienen impresora imprimen en papel las actividades. Los que no tienen impresora copian los enunciados en un papel. Los estudiantes resuelven las actividades en papel. Los estudiantes sacan una fotografía a las actividades resueltas en el papel. Los más avanzados quizá puedan escanear el papel. Los estudiantes suben esas fotografías o escaneados al aula virtual. El docente accede al aula virtual y recoge las imágenes que le han enviado sus estudiantes. El docente evalúa los archivos de los estudiantes. El docente finalmente pone en el aula virtual algún tipo de evaluación, calificación o al menos un feedback a los trabajos de los estudiantes. ¿Es este un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo? Realmente no. Y eso que en muchos casos la situación es aún peor, con docentes y estudiantes comunicándose a través de correos electrónicos a discreción. Muchos miembros de la comunidad educativa están descubriendo estos días la educación digital. A fuerza ahorcan. Y muchos la están utilizando de la manera descrita, pero poco a poco van viendo que no es lo más conveniente. Y los que son conscientes de ello despiertan a otros usos y formas más optimizadas. No hay más que investigar un poco por internet con cierto interés y dedicación para ver ejemplos. Ya hemos dicho antes que la mera inclusión de la tecnología en las aulas no supone un cambio metodológico ni una mejora en sí misma. Dependerá del software que se utilice exactamente y de cómo se utilice. Y es ahí donde está la mejora. Un aspecto positivo de la realidad de la escuela a distancia que estamos viviendo es que, en general,
el sector está más receptivo a entender el valor añadido que suponen algunos recursos educativos digitales, porque no todo es lo mismo. En este sentido es muy pertinente e interesante la lectura de un artículo que se ha publicado estos días por parte de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En él se analiza cómo la inclusión de la educación digital supone al principio una mejora educativa por su novedad, que aumenta la motivación de los estudiantes, pero una vez pasada la novedad, la mejora disminuye. Esto es algo que sabemos los que nos dedicamos a la innovación educativa con medios digitales. La mejora de la motivación de los estudiantes suele ser uno de los principales argumentos tradicionales para defender la inclusión de la tecnología en las aulas. Sin embargo, este efecto se difumina pronto y es necesario distinguir entre los diferentes usos de la tecnología en educación. Por ello, la principal conclusión del citado artículo de Stanford es que la mejor manera de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje es con una utilización mixta de los métodos tradicionales y los digitales. Durante el coronavirus, solamente estamos en disposición de utilizar los métodos a distancia, pero vamos a aprender mucho de la experiencia y nos debemos quedar con lo mejor. Una vez que podamos volver a cierta normalidad, cuando eso se produzca, sí que estaremos ante una educación mejor que antes del coronavirus, porque nos quedaremos con lo mejor de ambos mundos, el tradicional y el digital. Aprovechemos la experiencia para aprender y mejorar. Y hasta aquí nuestro último programa. Os recordamos que podéis escucharnos desde iVoox, Spotify o Google Podcast. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast, y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market. Muchas gracias y muchos éxitos.